Siendo las 8:20, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día, martes 18 de julio, ya cruzamos el umbral de la mitad del séptimo mes del año. Es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo, la hora de don Álvaro todos los días, 6 a 7 de la noche para cerrar en alto el gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Susana, lo que más me llamó a mí la atención sobre el tema que tú trataste fue la declaración del abogado defensor. El abogado enarboló la tesis de que si Agricultura tiene un presupuesto de miles de millones de pesos, eso de que de un robito de 3 millones y pico, eso es un robito pírrico, dijo él. Y también lo circunscribió, dijo él, también lo circunscribió, dijo él, a un problema político interno en el Partido Revolucionario Moderno. Sí, bastante interesante esa estrategia de defensa de este abogado. Decirte, debe quedar en los anales de la historia. Como un tuit que puso ayer Susana, en los anales de la historia. Pero te voy a dar un dato. Esa es una estrategia del derecho dominicano más común de lo que tú te imaginas. Aquí hay abogados, muchos de ellos muy exitosos en su ejercicio, que el primer día que suben tú lo buscas, por ejemplo, con un familiar tuyo tuvo un problema, o lo acusaron de algo, Dios no lo quiera. Y el primer día que ellos suben al estrado, en su primera ponencia frente al juez, hablan de una conspiración que incluye hasta el presidente de la República. Uh-huh. Tú como el cliente que lo contrataste, tú quedas horrorizado, tú dices, diablo, ¿en qué lío que me va a meter este tipo? Porque acusan a los masones, a los judíos, a los Illuminati de Baviera. Y hay una... Sí. Entonces, ese es un mecanismo que yo le llamo la técnica del empañete. Tú agarras la responsabilidad del individuo, del imputado, y tú la empañetas en todo lo que se te ocurra de la sociedad. Y eso tiende a diluir la carga de responsabilidad sobre el imputado. Y hay gente que le ha salido bien, no te creas. Pero carámbale. Bueno, mira, José Luis. No, y el primo mío lo que hacía era que robaba y atracaba y ya. Y ya, él no era de nada. Estamos escribiendo Miren, señores, tal y como adelantábamos ayer, y José Luis lo ha puesto en perspectiva esta mañana en su comentario inicial, a este momento se trata de salvar la declaración final de la cumbre Unión Europea-CELAC. Y como decíamos, los países latinoamericanos, o parte de los países latinoamericanos, porque en su mayoría apoyan una declaración en la que se condene la invasión de Rusia a Ucrania. Pero el bloque, la Unión Europea, y está buscando una declaración unánime, aprobada a unanimidad, porque de lo contrario, si no hay consenso, no tendría sentido. Eso es lo que han dicho los líderes de la Unión Europea. 4 países latinoamericanos, específicamente Venezuela, Cuba, Nicaragua y Brasil. Brasil ha sido menos radical, pero el presidente Lula da Silva también dio una declaración en la que evidentemente no está de acuerdo con un tipo de documento final que contenga un pronunciamiento de ese tipo. Utilizar las sanciones y los bloqueos sin el apoyo del derecho internacional es algo que solo sirve para penalizar a las partes más vulnerables de la población, dice Lula da Silva en alusión a la estrategia diseñada por los países occidentales contra Moscú. Ahora, miren aquí, yo voy a leer un poco de cuál es la situación a este momento, para no ser yo el que argumente, lo que está pasando a este momento. Dice un despacho de la prensa internacional, procedente de Bruselas, capital de Bélgica, donde tiene escenario esta cumbre.
La declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, sigue bloqueada por la posición de los regímenes, yo diría los gobiernos, de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que no aceptan las referencias a la condena a la invasión rusa de Ucrania. Las diferencias respecto al conflicto en Ucrania están generando problemas para cerrar la declaración final de la cumbre entre los 27 países de la Unión Europea y 33 de la CELAC. Fuentes diplomáticas explican que la dictadura de Nicaragua, yo repito, los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, son los más contrarios a acordar el texto que recoge el vocabulario empleado por las Naciones Unidas en su condena a la invasión. Para solventar la situación, la Unión Europea ha realizado varias rondas de consultas a nivel de embajadores y a esta hora, mantiene contacto con la CELAC para decidir cómo proceder. Sobre la mesa está que partes de la declaración se aprueben sin los países resistentes en un formato de declaración acordada sin consenso, que fuentes diplomáticas señalan que es habitual en Naciones Unidas para desencallar bloqueos. Si todos los países, excepto 4, están de acuerdo, podremos emitir una declaración diciendo que casi todos los países aceptaron, pero sería una pena no poder decidir que existe una agresión rusa a Ucrania. Esto lo dijo el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. En la misma línea, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el señor español Josep Borrell, reconoció que la declaración está estancada, pero ha confiado en que europeos y latinoamericanos puedan llegar a un acuerdo para conclusiones. Esa es la situación que hay a este momento. No se han podido discutir otros temas que la Unión Europea, por ejemplo, yo hablaba ayer de que la Unión Europea iba a proponer dentro del marco de la cumbre un programa de 45 mil millones de euros para programas en América Latina y el Caribe. Eso también un poco se ha quedado sobre la mesa porque el propósito fundamental de ese programa de la Unión Europea sería para neutralizar un poco el efecto, la influencia actual de China en nuestra región. Y estos países, los mismos que se oponen a la declaración final que contenga el tema Rusia-Ucrania, estos países también están muy influenciados por la presencia de China, con las inversiones chinas, y también se oponen a que el tema ese se debata y se fueron por una narrativa sobre la esclavitud, sobre colonialismo, y ese fue el tema que predominó y en definitiva esa discusión tampoco se dio. Otros temas también se quedaron básicamente sin discutir. Yo diría que en función de los resultados y de este estancamiento que hay ahora mismo sobre una declaración final de la cumbre, yo diría que eso fue básicamente un fracaso. Lo que el resultado final ha sido básicamente un fracaso. En términos de la República Dominicana, bueno, ya particularmente podríamos decir que el presidente Luis Abinader ha agotado una jornada muy positiva en Bruselas. Tuvo una reunión de unos 45 minutos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ahí ella, después de que terminó la reunión, produjo una declaración pública donde dice que República Dominicana es su principal aliado, sobre todo económico, en el Caribe. Yo creo que fue una declaración muy positiva. Presidente también, aunque de manera un poco informal, pero en unas conversaciones y unos encuentros con líderes mundiales, como el caso del presidente francés Emmanuel Macron, vimos unas imágenes donde el presidente Luis Abinader está sentado en el escritorio que le toca en la cumbre
y el presidente francés se acerca por detrás, le pone la mano sobre el hombro y entonces el presidente dominicano un poco se sorprende y cuando ves que Macron se pone de pie para saludarlo y ahí conversan. Y otros tipos de conversaciones que yo creo que al final, en términos de el interés particular de la República Dominicana, son contactos muy favorables y que en el futuro podrían tener algún resultado positivo para nuestro país. El otro tema, la situación de la suspensión del acuerdo de granos, transporte de granos de Ucrania. Dice Josefina que deje los granos, que deje fuera de Ucrania. Los granos. No, brevemente, como decíamos ayer, esto iba a ocasionar inmediatamente un aumento en precios de commodities, como el trigo, como el maíz, y eso efectivamente comenzó a ocurrir en los mercados internacionales ayer mismo. Se dice que todavía con los aumentos que se produjeron ayer, la situación está lejos de lo que fue, por ejemplo, en marzo del 2022, así es, donde se disparó a niveles increíbles, pero ya esto es un avance de lo que podría venir si realmente el tema no llega a resolverse. Y con el perdón de Josefina, que sé que el tiempo se nos ha ido, también hay que decir, Rosendo, que hay una variable también importante en esta oportunidad, y es que los países aledaños a Ucrania parece estar mejor preparados esta vez para ejercer una labor de poder ayudar a que esa mercancía salga hacia el Mediterráneo. Sí. Va a ser importante aquí la labor de Turquía, que tiene aguas nacionales en el Mar Negro. Los rusos no le van a disparar a un barco turco. Pero Rusia advirtió que será difícil, será peligroso navegar por el Mar Negro. Advirtió Rusia. Ayer bombardeó el puerto de Odessa, que es el principal puerto. Yo quiero ver que le disparen a un barco de Turquía. Por donde salen los granos ucranianos. Los granos, estamos hablando del maíz y del trigo, que salen básicamente por el puerto de Odessa. Y los rusos salen por un lado. Y ahora se está esperando. Algunos países han expresado su esperanza en que China pueda intervenir con su aliado Vladimir Putin para que le dé reversa a la decisión que se ha tomado. Pero ahora mismo hay gran incertidumbre y se anticipa que ahora mismo hay gran incertidumbre internacional y se anticipa que esta decisión rusa podría incluso generar hambruna a nivel, por lo menos, de algunas regiones muy deprimidas del mundo. Cundo, el mundo sin granos, llévatelo, Cundo.